Paz de Cristo, hermanos, amigos que nos están viendo en esta hora. Les queremos dar la bienvenida una vez más a nuestro servicio el día jueves. Esperamos todos se encuentren bien. Esta hora le vamos a pedir que nos acompañen. Vamos a alabar al Señor a través de nuestro canto. Vamos a pedir al Señor que Él se mueva de una manera muy especial en esta hora. Le vamos a invitar a que, si lo puede hacer ahí donde usted se encuentra, nos acompañe. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote una vez más por la oportunidad, Señor, de este día, por la oportunidad que podemos alabar tu nombre, Señor, exaltarte, darte a ti toda la honra y la gloria, Señor. Te queremos alabar, Señor, a través de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestro canto. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, que tu presencia se mueva de una manera especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Mostrarte ante Él, grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. El del cielo la muerte venció, libera, cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes sus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes sus obras. Serás hoy y por siempre fiel, grandes sus obras. Y yo sé que lo harás otra vez. Tu promesa es el sí y el amén. Grandes sus obras, oh grandes sus obras. La muerte venció, libera, cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes sus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios,
al Señor. Grandes son sus obras. Grande eres tú, Señor. En esta hora te exaltamos, te damos a ti la honra y la gloria, te damos las gracias, porque tú todo lo haces bien. Aleluya, aleluya. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Aleluya. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Sí, Señor, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Oh, el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Aleluya. Y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, y en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, y en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Sí, Señor. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Sé que todo siempre tú lo haces bien. En esta noche, si tú lo crees, yo te voy a invitar a que tomes unos momentos para agradecer al Señor con tu alabanza por todo lo que Él ha hecho por ti. Amén. Por todo lo que Él ha hecho por tu familia. Señor, recibe toda la honra y toda la gloria en esta hora. Paz de Cristo, iglesia. En esta noche le damos gracias a Dios por ese privilegio que nos da nuevamente de poder exponer su palabra. Le hacemos la invitación que ahí donde usted esté, en casa, va rumbo a su casa, del trabajo, o no importa donde quiera que esté, que se conecte,
para que pueda ser bendecido por medio de la palabra de Dios. Aquellos que están por línea, también les pedimos que hagan ese esfuerzo, a los amigos, a los hermanos en casa, que hagan ese esfuerzo de conectarse, porque algo que el predicador siempre se esfuerza, y hay algunos predicadores que duran hasta 2, 3 o 4 semanas para preparar un mensaje, para que ese mensaje sea de bendición para su vida. Entonces es muy necesario que usted se conecte para que la palabra de Dios haga cosas grandes en su vida y lo que hace el predicador no sea en vano. Vamos a hacer una oración para dar inicio a esta predicación. Señor Jesucristo, Padre amado, Dios de misericordia, en estos momentos, Señor Jesús, estamos delante de ti, Señor, para predicar la palabra, para exponer este mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor, que tú unjas mis labios, que tú hables, que no sea yo, sino tu Espíritu Santo hablando a la humanidad, Señor, porque tú tienes grandes propósitos, grandes cosas, Señor Jesucristo. Tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios tan grande. Gracias, Señor Jesucristo, por esta tecnología que hoy en día tenemos, que por medio de estos medios, Señor Jesús, tú puedes alcanzar a alguien a kilómetros, a muchas millas de distancia. Gracias por eso, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a invitar que abra su Biblia ahí al libro de Lucas, capítulo 4 y verso 36. Dice la palabra de Dios así: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Nuevamente lo vuelvo a leer para que podamos entenderlo. Lucas 4:36 dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Yo le he puesto como título a este mensaje en esta noche: el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios puede transformar. La palabra de Dios puede cambiar nuestra vida. La palabra de Dios puede sanarnos. La palabra de Dios es la que nos va a llevar al cielo. La palabra de Dios tiene poder. El Señor Jesucristo, en una ocasión, hablando por parábolas, comparó la semilla a su palabra de Él. Y si nosotros podemos ver una semilla, podemos poner el ejemplo de una semilla de manzana. Es una semilla muy pequeña, pero esa semilla tiene vida. Y esa semilla, si nosotros la plantamos en buena tierra, esa semilla va a dar un árbol, y ese árbol va a crecer, y ese árbol va a dar cientos de manzanas. Después de una semilla tan pequeña, ¿cómo se puede hacer un árbol tan grande y producir tantas manzanas? Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando cae en buena tierra, que la tierra viene siendo el corazón del hombre y de la mujer, cuando la palabra de Dios, que está viva, cae en el corazón de una persona y aquella persona la recibe, esa palabra puede transformar, esa palabra puede cambiar, esa palabra trae calidad de vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Una de las cosas que puede hacer la palabra de Dios es transformarnos. Otra de las cosas que puede hacer la palabra de Dios
trae calidad de vida a nuestra familia. Otra de las cosas que puede hacer la palabra de Dios, puede hacer perdonar nuestros pecados y puede llevarnos a la vida eterna. Por muchos años, la palabra de Dios han querido quitarla de este planeta Tierra. Por muchas ocasiones, esta palabra que está viva, porque esta no es una palabra muerta. Esta palabra está viva y es uno de los libros más vendidos en todo el mundo. Y es el único libro, la única palabra que ha podido transformar al hombre. En muchas ocasiones el enemigo, el diablo, se ha levantado y ha querido quitar esta palabra de muchos lugares. Incluso aquí en Estados Unidos, antes esta palabra se leía en las escuelas, en las universidades. Pero después de un tiempo esta palabra la sacaron de las escuelas. Estaba viendo un artículo donde dice que por acá en Costa Rica, me parece, que uno de los gobernadores quiere meter una ley que todo libro que hable acerca del racismo, acerca de ciertas cosas, aún dice él que sea llevado a la pena de muerte o que sea encarcelado de por vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que él se está yendo para poder quitar la Biblia, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos prohíbe, le prohíbe al hombre muchas cosas que no son aceptables delante de Dios. Y por eso el diablo ha buscado de muchas maneras que este libro llamado Biblia desaparezca de la tierra. Pero déjeme decirle que este libro nunca va a desaparecer porque esta palabra tiene poder. Hace muchos años un hombre llamado Hitler, por allá en Europa, lo primero que hizo este hombre fue quitar la palabra de Dios, porque estaba en contra de Dios. Y déjeme decirle que este hombre se murió y no pudo quitar la palabra de Dios. Este hombre se murió y la palabra de Dios todavía sigue viva. La palabra de Dios todavía sigue haciendo milagros. La palabra de Dios todavía sigue salvando al perdido. La palabra de Dios todavía sigue caminando. ¿Por qué? Porque está viva la palabra de Dios. Y el diablo no va a poder quitarla de esta tierra. La hierba del campo, dice la palabra de Dios, la hierba del campo se seca y la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios siempre va a permanecer. Por eso le puse como título a este mensaje, el poder de la palabra de Dios. Y aquí en Lucas nos está diciendo que ahí los discípulos estaban todos maravillados y hablaban unos a otros entre sí, estaban platicando y decían entre ellos, ¿qué palabra es esta? Estaban admirados y dice, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Ellos estaban maravillados de la palabra que Dios o Jesús hablaba y hacía milagros. Jesús aquí apenas había empezado su ministerio. Apenas había sido bautizado él. Y a la edad de 30 años fue bautizado. Y en ese mismo periodo él empezó su ministerio. Y en el primer lugar donde él empezó a predicar la palabra de Dios fue en Capernaum. Ahí fue. Era un pueblo, era una ciudad donde había mucho paganismo. Era un lugar donde había mucha brujería. Era un lugar donde no se podía hablar la palabra de Dios. Los religiosos no podían hablarla. Pero sin embargo Jesús no empezó a predicar la palabra en Jerusalén, sino en Capernaum.
Ahí empezó porque él vio que había una necesidad ahí. Y Jesús siempre está viendo la necesidad que hay hoy en día en este planeta Tierra. Así como estaba Capernaum en ese tiempo con mucho paganismo, con mucha idolatría, con mucha brujería. Déjeme decirle que hoy en día se mueve lo mismo, pero la palabra de Dios está viva y sigue haciendo milagros. La palabra de Dios está viva y sigue alcanzando al perdido. La palabra de Dios está viva y sigue sanando al enfermo. La palabra de Dios está viva y sigue restaurando matrimonio. La palabra de Dios está viva y sigue levantando al caído. La palabra de Dios está viva y sigue dándole fuerzas al abatido. La palabra de Dios está viva y por lo cual la palabra de Dios está viva, nosotros estamos vivos porque esa palabra ahora mora en usted, ahora mora en mí. Y tú, amigo que me estás escuchando, tú necesitas abrir tu corazón para que esta palabra que está viva pueda transformar tu vida, pueda transformar tu corazón, pueda poner una mente nueva y pueda llegar hasta ti. Y esta palabra va a hacer cambios grandes en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo donde hay mucho pecado, donde hay mucha maldad, donde han pasado muchas leyes que están afectando a la humanidad. Porque ese ha sido el propósito del enemigo. En otras palabras, ese ha sido el propósito del diablo, que el hombre se meta en cosas tan bajas. El propósito del enemigo es que esa semilla, que esa palabra no llegue a tu corazón. El propósito del enemigo es que esa palabra no llegue a tu vida, porque él sabe que si esa palabra llega a tu vida va a ser cambiada, va a ser transformada. Entonces es tan importante que esa palabra que está viva llegue a tu corazón. Aquí los discípulos, nos dice Lucas, que estaban maravillados de ver el poder de esa palabra. Porque esa palabra había sido libre a alguien que había sido poseído por espíritus inmundos. Ahí en Lucas nos dice que cuando Jesús llegó, empezó a hablar la palabra de Dios y la gente fue transformada. La gente fue cambiada. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, tu vida no va a ser la misma. Tu vida va a ser diferente. Tu vida va a ser transformada. Porque eso es lo que hace el poder de la palabra de Dios. Los discípulos estaban maravillados que aún con solo Jesús hablar la palabra, los espíritus inmundos salían de aquellos hombres, de aquellas personas que eran atormentadas. ¿Y cuántas de las veces nosotros somos atormentados por las cosas que están pasando allá afuera? Por las cosas que se están moviendo allá afuera. Hoy en día la gente tiene miedo salir a las calles porque hay mucha violencia. Hoy en día la gente tiene miedo salir a pasearse porque hay mucha violencia, hay mucho robo. La gente está descontrolada. El enemigo ha descontrolado las mentes, los corazones. Pero déjame decirte que yo te traigo esperanza de parte de Dios, porque esta palabra está viva y quiere transformar tu vida, quiere entrar a tu corazón. Por eso Juan nos dice, capítulo 5 y verso 39, hablando Jesús, dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesucristo dice: escudriñen la palabra de Dios, las escrituras.
Porque a vosotros parece que ahí encontramos la vida eterna. Aquí está la vida eterna, en esta palabra. Esta palabra es la que nos va a llevar al cielo. Esta palabra es el mapa que nos guía hacia la eternidad. Si nosotros no tenemos este mapa, nos vamos a perder. Pero esto es lo único que nos puede llevar al cielo, la palabra de Dios que está viva. Por eso Jesús dice, escudriña la palabra de Dios. Porque ahí vas a encontrar la vida eterna. Esta es la palabra que tiene poder. Esta es la palabra que nos puede transformar. Esta es la palabra que necesitan los países. Esta es la palabra que necesita el ser humano. Esta es la palabra que necesitan los gobernantes de esta tierra. El diablo por mucho tiempo ha querido apagar esta palabra, pero no ha podido. Estaba leyendo otro artículo que dice que hace muchos años un hombre dijo que en 50 años, allá en Rusia, dijo este hombre, era un ruso, y él dijo que la palabra de Dios y las Biblias iban a desaparecer en 50 años. Y déjeme decirle que pasaron los 50 años y la palabra de Dios no se terminó. Él se murió. Y este hombre tenía una empresa muy grande, una imprenta, muy grande ahí en su casa. Y cuando él muere, alguien compra esa casa con todo y la imprenta. Y déjeme decirle que de esa imprenta salieron miles y millones de Biblias que fueron imprimidas ahí. O sea, la palabra de Dios nadie la puede detener porque está viva. Por eso es tan necesario llenarnos nosotros como pueblo de Dios de la palabra de Dios. Por eso es tan necesario escudriñar la palabra cada día. Porque se puede llegar el día que llegue un gobernante y prohíba que nosotros nos reunamos en una iglesia. Puede llegar un gobernante que prohíba que usted tiene una Biblia. Pero déjeme decirle que esta Biblia debemos de tenerla en las tablas de nuestro corazón. Por eso es necesario memorizarse versículos. Por eso es necesario pasar tiempo con la palabra de Dios para que esta palabra se quede en nuestro corazón. Para que si el tiempo pasado, tiempo que llegue, las cosas cambien, usted tenga esta palabra en su corazón y su vida no sea cambiada hacia atrás, sino que su vida siga siendo transformada todavía por esta palabra que está viva. Esta palabra es la que da testimonio del Señor Jesucristo, nos dice en el libro de Juan. Dice Juan capítulo 1 y verso 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjese lo que nos dice Juan. En el principio era el Verbo. En otras palabras dice, en el principio era la palabra. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra era Dios. La palabra sigue siendo Dios. Por eso la palabra no puede ser cambiada. La palabra no puede ser quitada, porque es el mismo Dios hablando en estas hojas. Alguien dijo por ahí, cuando usted abre la Biblia, está abriendo el pensamiento o la mente de Dios. Y yo lo creo,
porque cuando yo abro este libro me doy cuenta de lo que Dios quiere que haga. Me doy cuenta de lo que Dios tiene para mí. Me doy cuenta de lo que Dios quiere que hagamos cada uno. Esta palabra no la ignoremos. Hermano, hermana que me escuchas ahí por medio de línea, no ignoremos esta palabra. Apliquémoslas a nuestra vida. Que esta palabra en realidad nos transforme. Que sea esa semilla que va a producir fruto en nuestro corazón. Y sigue diciendo, esto era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En el principio dice la palabra de Dios que Dios solamente dijo, hágase la luz, y fue la luz. La palabra hablando, la palabra haciendo la obra, la palabra haciendo la luz, el mismo Dios hablando. Esta palabra tiene poder para transformar. Si tuvo poder en la antigüedad para hacer todo lo que podemos nosotros contemplar hasta el día de hoy, esta palabra sigue teniendo poder para transformar al hombre, para transformar al brujo, para transformar al adivino, para transformar al idólatra. Esta palabra tiene poder para romper con todo lo que sea en contra del mismo Dios Altísimo. Solamente tienes que creerlo, solamente tienes que abrir tu mente, solamente tienes que abrir tu corazón para que esta palabra pueda llegar a tu corazón y pueda hacer la explosión que debe de hacer y tu vida sea transformada. Que no sea una palabra que la tienes ahí en un mueble arrumbada, empolvada, una palabra que se está ahí echando a perder ese libro y no ha hecho el efecto en tu vida, porque esa palabra todavía no ha llegado a tu corazón. Yo te invito que leas la palabra de Dios para que Dios pueda obrar en tu vida. Esta palabra ha sido capaz de transformar líderes religiosos. Esta palabra ha sido capaz de transformar a personas que están hundidas en la drogadicción. El hombre de una forma y de otra forma, ellos buscan hallar solución para su vida. La gente está enfadada de vivir en un mundo donde hay tantos problemas, donde hay tantas cosas que están afectando. El hombre está enfadado de que le estén hablando de religión. El hombre está enfadado de que le estén hablando de muchas cosas que se están viendo. Pero allá adentro el hombre hay algo que quiere cambiar. Pero allá adentro el hombre quiere ser transformado. Y déjame decirte que esto es lo único que puede transformar tu vida. Esto es lo único que puede transformar tu hogar. El hombre busca llenar ese vacío con droga. El hombre busca llenar ese vacío con alcohol, con tantas cosas, con placeres del mundo. Pero nada puede llenar ese vacío que hay ahí adentro. Lo único que puede llenar ese vacío es la palabra de Dios que está viva. Es lo único que puede llenar ese vacío. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por la palabra de Dios, por Dios. Hay personas que han sido maltratadas en este mundo. Hay personas que han sufrido mucho y no quieren saber nada de Dios. Pero déjame decirte, allá adentro en el fondo tú sabes que hay un Dios verdadero, que hay un Dios real.
Dale la oportunidad a Dios y Él va a restaurar tu vida. Él va a restaurar tu matrimonio. Él va a restaurar tu familia. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos para transformar tu vida. Yo por eso en esta noche te estoy hablando de una palabra viva que tiene poder. Abre tu corazón ahí donde tú te encuentras. Abre tu mente. Dale la oportunidad a Dios que esta palabra entre a tu vida. Y yo te aseguro que tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada. Yo te lo digo porque esta palabra me transformó, porque esta palabra me cambió. Nada pudo cambiarme. Busqué muchas formas de ser transformado, pero nada pudo cambiar mi vida hasta que no llegó esta palabra viva y rompió con lo que estaba estorbando, rompió con esas barreras, y esta palabra me dio vida, y esta palabra me dio nuevas fuerzas, y esta palabra me transformó, esta palabra me cambió, y esta palabra puede cambiarte, esta palabra puede transformarte, esta palabra puede hacer grandes cosas en tu vida. Yo te pido que ahí donde estés levantes tus manos. Ahí donde estés vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle: Señor Jesucristo, en estos momentos yo estoy delante de tu presencia. En estos momentos yo te pido, Señor, que esa palabra viva entre a mi corazón. Que esa palabra viva me transforme en mi totalidad. Que esa palabra viva cambie mi forma de ser. Yo te necesito, Señor Jesucristo. Yo necesito tu palabra, Señor, porque hay un vacío acá adentro que no he podido llenar con nada. He buscado de muchas maneras, pero sigo siendo el mismo. Pero que en esta noche, Señor, que tu palabra me transforme, me cambie. Te lo pido, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos, y Dios los guarde. Y que esta palabra haya llegado a sus corazones y que esta palabra transforme sus vidas. Dios los bendiga.